tengo 8 en el carro. ¿Alguien más quiere la oferta? Sí, yo quiero. Pico Simón Bolívar. Estoy cobrando inventoría. Pico Simón Bolívar. Lo bueno es que el que quiera hacer el programa está invitado a mi casa. Lo bueno es que puede seguir de aquí directo, sin duda, y el papeleo es mínimo, porque todos los documentos están aquí, directo a trabajar. Incluso sin haber recibido el título todavía. Profe, y tengo entendido que van a abrir un mundo de especialización, la de procesal civil y procesal penal. Ahí está, ahí aparece. Eso no se paga por el tema de empresa patrona. No son. Hay gusanos. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Mira cómo están las matas comidas. Hay gusanos. Con la sustancia de culminación. Tenemos 10. Le tengo a esos pollos son de este tamaño. ¿Y ese tamaño te parece grande? ¿Qué va? Pero un gusano sí. Le tengo grima a los gusanos. Ah, yo puse. Miren. Caballero de la gorra, si es amable. Por eso también como que pensamos que no iba a poner nada. Pero aquí, que me queda una vida. Ah, la última que Hace mucha gente. Después no se quejen. Ese programa no lo da. Papelogía.
estuvimos hablando del tetraedro de la criminalística, que es el estudio de la víctima, el victimario, el sitio de suceso y los medios de justicia. Decíamos que cuando estudiamos en conjunto todo lo que tiene que ser, podríamos responder a las preguntas que se formulan en la criminalística: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Revisamos sitio de suceso. Vamos a hablar del victimario. En materia de investigación criminal hablamos de victimario. El Código Orgánico Procesal Penal se refiere a la figura del imputado. En todo caso, significa lo mismo. Hablar de victimario, hablar de imputado, significa lo mismo. El COP utiliza el término imputado. Pregunto, ¿qué entendemos por imputado? Ustedes ven, o ya vieron, están viendo, procesal penal. Sí. ¿Qué entendemos por imputado? El sujeto que se le está, se puede decir, acusando de cometer el hecho onírico. ¿Quién más interviene? La persona que está realizando una investigación penal. ¿Pero por qué? Porque hay elementos para realizar. Por cometer un hecho tipificado en la ley como Disculpa, profesora, la pregunta que yo tengo es: el imputado en todo el proceso de investigación y desarrollo de la imputación y todo esto, se le puede llamar imputado porque es el que comete la acción o es el que se va a probar de que cometió la acción, y mientras ese proceso él es llamado imputado. Bueno, hay distintas fases para ser entendido. Acusado. No, estoy hablando de imputado. Específicamente. Voy a hacer al borrador que me lo regaló el gobierno clase hoy. No sé. Profesor, Hablar de imputado, hablar de sujeto activo, hablar de victimario, es absolutamente lo mismo. lo mismo. Vamos a ver cómo lo define el Código Profesor, Orgánico. antes de ir, yo para mí, imputado es, pues, sí, aquella persona que el Ministerio Público le atribuye la comisión del hecho punible. Eso es cierto. Ese imputado es la persona que en el Ministerio Público considera responsable de la comisión del hecho punible. Después de las investigaciones, Vamos a ver qué dice el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo 126. Se denomina imputado a toda persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme establecido en este código. Según lo que acabo de ver, el legislador consideró imputado a todo aquel que se señale como autor o partícipe en la comisión de un hecho.
decimos autor o partícipe, estamos cubriendo todas las figuras del punto de vista penal. Sería autor, coautor, cómplice o encubridor. Autor, coautor, cómplice o encubridor. Si podemos encuadrar la actuación en ellos, decimos que estamos frente a la figura del imputado. Quiere decir, quien aparece como autor en la ejecución del hecho punible, abarcando también coautor, el cómplice o el encubridor, autor o partícipe de la ejecución de un hecho. Aquí hay un punto que, al terminar de leer el 126, vamos a verlo de manera específica. Que dice, por un acto de procedimiento de la autoridad encargada de la persecución penal conforme establecido en este código. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Continúo. De igual forma, se denomina imputado a la persona investigada a quien el fiscal del Ministerio Público le atribuye a la comisión de hecho punible el acto de imputación formal ante el fiscal. Y es una figura también no del imputado, sino del investigado. Porque la persona no está investigada. Pero si el fiscal del Ministerio Público en acto formal le atribuye la comisión del hecho delictivo, es lógico que se convierte, deja de ser un investigado y no pasa a ser un imputado. Entonces, en todo caso, fue lo último que añadió la última reforma del COP, el legislador añadió El 126 ya. Atención con esto. Con la admisión de la acusación, el imputado adquiere la condición de acusado. O sea, basta que se admita la acusación para que el imputado deje de ser como tal y pase a ser acusado. Dice después, la denominación de imputado podrá utilizarse indistintamente en cualquier fase del proceso. Quiero escuchar, ¿qué opinas de esto? Esa calificación que se le da de Para interpretar hay que leer, no está su código. en verdad no lo hice nunca. Artículo es 127. Leo de nuevo. Ajá, lo leo. El imputado o imputada tendrá los siguientes derechos. Normal. No, pero 126. El acto de imputación. No. Antes. El primero. Se denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le señale como autor o autora o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme a lo establecido en este código. Ahí no hay ningún problema. Muy sencillo. Que nos ofrece como responsable de la comisión de hecho delictivo, como autor o partícipe en la comisión del mismo. Bien sencillo. ¿Qué dice después? ¿Qué dice después? De igual forma se denomina imputado o imputada a la persona investigada a quien el fiscal del Ministerio Público le atribuye la comisión de un hecho punible en acto de imputación formal ante el fiscal. Muy sencillo también. Se comete un hecho delictivo, hay un sujeto que es investigado, si el fiscal del Ministerio Público considera que es responsable de la comisión del hecho y en acto formal no lo imputa, por supuesto puede también frente a la figura del imputado. ¿Qué más dice? Con la admisión de la acusación, el imputado o imputada adquiere la condición de acusado o acusada. Se admite la acusación a partir del momento que se admite, al admitirla, se desaparece la figura del imputado y estamos frente a la figura del acusado. Es lógico. Porque una cosa es ser imputado y otra cosa es ser acusado. Son dos figuras diferentes. ¿Qué dice? La denominación de imputado o imputada podrá utilizarse indistintamente en cualquier fase del proceso. Si tenemos una fase inicial, o preparatoria, o investigación, una fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución, podríamos utilizar el término imputado en todas las fases. Sí. Sí.
¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Ya, el código establece que se puede llamar en cualquier proceso, cualquier parte del proceso. Investigación, juicio, ejecución, pero realmente al admitirse la imputación debería desaparecer esta figura de votación Y pasar a acusado. a ser acusado. Es lo que dice el código. Pero no entiendo bien si lo Martínez. Es lo que dice el código. O sea, no es que desaparezca, pero ya no sería imputado. Porque entiendo que en el momento que se admite la imputación es porque eres, por así decirlo, eres una persona culpable de ese hecho delictivo. Ya formalmente. El imputado es presuntamente responsable de la conducta de ella. El acusado no. Y el fiscal tiene suficiente elemento de convicción en mano para considerar que ese sujeto es responsable de la conducta de ella. La figura del imputado puede desaparecer perfectamente bien, sin mayor inconveniente, pero no sucede así con el acusado. Entonces, es un gazapo del legislador lo que acabamos de ver, decir que podemos utilizar el término imputado en cualquier estado. O sea, ahí lo establece, pero la lógica dice que Hablando técnicamente está mal. Imputado es presunto, acusado eres culpable. Lo que usted acaba de decir es muy cierto. Técnicamente no puede ser. Ustedes se imaginan que estemos en la fase de juicio. El caso de la reforma, sentencia condenatoria y queda definitivamente firme, produce efecto de cosa juzgada. Pasa a la orden del Ejecutivo Nacional, Ministerio para Asuntos Especiales. ¿Podríamos hablar de imputado? No. ya le están acusando. Penado. Así que ese es un gazapo tremendo del legislador. La última reforma no lo tomaron en consideración y quedó idénticamente igual a como lo estamos allá. No se le ocurra, si yo pregunto por imputado, poner en un evaluación que se puede utilizar el término imputado en cualquier estado del proceso. Porque una cosa es el imputado, otra cosa es el acusado, otra cosa es el reo delito, otra cosa es el penado. Son figuras totalmente diferentes cada una de ellas. Les decía que hay una parte del enclausamiento del 126 que es importante. Se dice el principio que falta que alguien sea autor o partícipe para considerarlo imputado, pero luego continúa por un acto de procedimiento de la autoridad encargada de la persecución penal conforme establecido en este código. Vamos a ver qué significa eso. Quien es sorprendido infragante delito se considera imputado, sin haberse realizado ninguna investigación, porque en la flagrancia no hay investigación, es considerado imputado. También así que se practica la detención preventiva policial, hay 12 horas para poner a ese sujeto a la orden del Ministerio Público.
Ministerio Público lo pone a la orden del juez González. Y esa persona debe rendir declaración dentro de las 48 horas siguientes a partir del momento de la aprehensión ante el juez de control. Como imputado, no hay investigación, porque tenemos absolutamente todo en la mano donde se determina que ese sujeto es autor o partícipe en la comisión de un hecho delictivo. No hay investigación. Pero tiene que ser bajo la figura del 234. Vamos a leer lo que dice el código. ¿Alguien que lo lea? Tenemos que recordar que las detenciones preventivas policiales solo suceden en situaciones de flagrancia. Específicamente, la policía no puede efectuar ninguna aprehensión sino en situaciones de flagrancia, a menos que esté ejecutando la orden emanada de un tribunal, donde no hay flagrancia. Simplemente se cumple con la orden que emana el tribunal. El tribunal dicta una privativa de libertad, le ordena a la policía que coja, que lleve adelante la aprehensión y sería una detención preventiva judicial. Las detenciones preventivas policiales solo proceden en situaciones de flagrancia, artículo 2, 3, 4, Código Orgánico Procesal Penal. Cuando se practica esa detención de flagrancia, ya el sujeto está considerado como imputado. En esa condición, si el juez ratifica la detención, que considera que es flagrante, estamos frente a la figura del imputado. Ni la policía ni la fiscalía determinan si hay o no flagrancia. La figura la va a determinar específicamente el juez. ¿Qué es flagrancia? No lo lean en el código. El acto que se está cometiendo se acaba de cometer. Un hecho obviamente tipificado. Entonces, decirlo como coloquial, se agarra al. No, coloquial nada. Cuando una persona está ejecutando un hecho delictivo y es aprehendida por uno de los cuerpos policiales. En el momento de su Ese detención. es el encabezamiento. Ese es el encabezamiento del artículo. Sobre la figura de la flagrancia, es mucho lo que se ha discutido. Hay quienes hablan de flagrancia, de una presunta flagrancia. Ya vamos a aclarar esos términos, porque de cuasi flagrancia, el código es muy claro en el 234, cuando dice en qué momento estamos frente a la figura de la flagrancia. Vamos a ver. Atención con los signos de puntuación, para que vean cómo vamos a encontrar. Esto nunca se va a olvidar, porque este tema se ha discutido muchísimo. Vamos a encontrar 3 situaciones dentro de una, atención atrás, 3 situaciones dentro de una definición, distinta cada una de ellas. ¿Por qué distinta? Porque la puntuación que se utiliza en el momento de redactar así lo determina. Vamos a leer. Para los efectos de este capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. Ok, primera situación. El que se esté cometiendo o acaba de cometerse. Flagrante. El que se esté cometiendo o acaba de cometerse. ¿Qué dice después? También se tendrá. Vamos. También se tendrá Una situación diferente. como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso o sospechosa se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público. El sospechoso se ve perseguido por la víctima, por el clamor público, y hay también
Segunda situación. Segunda situación. Después, ¿qué dice? O en el que tercera situación. o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora. Tercera situación. Cuando se le sorprende en el lugar o cerca del lugar, a poco de haber cometido el hecho y tiene consigo elementos tales que no hace presumir que él es el responsable de la comisión del hecho delictivo. Tercera situación. Si observamos los signos de puntuación en la redacción del artículo, vamos a ver que se consideran las tres situaciones dentro de una delictiva. Vamos a leerlo de nuevo. Así que en muchos textos podemos conseguir una presunta flagrancia, ¿no? O hay flagrancia o no hay flagrancia. El código habla de una figura y establece tres situaciones. Y cualquiera de ellas es buena para decir hay flagrancia. Fíjense que no establece términos. Dice tantos días dura la flagrancia. En absoluto. El que se esté cometiendo o acabe de cometerse. Como decíamos ustedes al principio, que es sorprendido cometiendo el hecho delictivo. Cuando el sospechoso se ve perseguido por la víctima, por el temor público. Allá va el ladrón. Y va la gente corriendo detrás y lo aprende. Pero esos momentos después que se cometió el hecho delictivo, o cuando ha aprendido el lugar o cerca del lugar, y tiene consigo elementos tales que no se presumir que él es el responsable de la comisión del delito. Llegó un arrebatón, se llevó el celular, se fue corriendo, lo persiguen y a la cuadra logran aprenderlo y tiene consigo el celular. Tres situaciones diferentes en una situación. Hay una situación donde, no me acuerdo que dice, los que son perseguidos por la multitud, por la comunidad y lo atrapan. También se tendrá. Eso. El clamor público. Allá va el ladrón y el poco está. Eso no se parte. También se tendrá. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público. Ahí va la y la gente atrás. Algo importante, no establece términos. Esto quiere decir que si se comete un hecho delictivo, no puede el órgano policial esperar que pasen 24 horas, 48 horas para prender a alguien y decir, fue sorprendido en flagrante delito. Profesor, Porque no está dentro de lo estipulado en el 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Si el legislador hubiese querido hablar de otra figura dentro del 234, lo hubiera establecido. Pero el encabezamiento es muy claro, es muy preciso. Por eso, la última reforma del Código en materia de detención se estableció para evitar esas arbitrariedades policiales convalidadas por el juez de control que se efectuaba la detención habían pasado 48 horas de comisión de hecho delictivo o 72 horas o 24 horas y la policía decía que lo había cometido en flagrante delito. Y el juez, y el fiscal y el juez convalidaban la situación. Hubo una modificación en 175, ubícame por favor, 175, última reforma en el código, de donde se desprende que si no se ajusta la detención preventiva policial a lo que establece el 234, esa detención es contraria a derecho. Debe ordenar la inmediata libertad del sujeto y quien efectuó la detención contraria a derecho debe responder de la justicia administrativa, autoridad administrativa en su organismo policial y sanciones penales porque cometió una privación ilegítima de libertad.
Lee, por favor. Nulidades absolutas. Atención con esto. Artículo 175. Última reforma del Código Orgánico de Procedimiento Penal. Reforma del 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que este código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este código, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. En los casos de detención que se realicen en contravención a los dispuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este código, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela serán consideradas nulidades absolutas y en consecuencia el juez deberá ordenar la libertad sin restricción y la remisión inmediata al Ministerio Público a los fines del inicio de la correspondiente investigación por la detención anulada. Última reforma COP 175, Código Orgánico Procesal Penal, en materia de detención. Si no se ajusta al 234, si no se ajusta a lo que establece la Constitución Nacional, esa detención está viciada de nulidad absoluta. Procede inmediata libertad de todo esto y hay que notificar al Ministerio Público si tiene una detención policía, porque son detenciones preventivas policiales, responderá desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penal. Digo. Profesora, flagrantes se mantienen, podemos mantener la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está consagrada en la Constitución. Toda persona se considera inocente, por tanto se demuestra lo contrario. Aquí no hay investigación. La investigación viene a posteriori. Es factible que ese sujeto pueda salir de la cárcel. De quien va a decretar si procede o no la flagrancia es el juez. Se efectúa la detención, se pone la orden del fiscal, el fiscal lo pone la orden del juez. El juez determina que no hay flagrancia, significa no procede la detención preventiva policial, ordena la libertad del juez. Sí, porque si Presunción de inocencia. o sea, para presumirlo inocente, no puede ser agarrado en flagrante, porque al ser agarrado en flagrante, ya se sabe. No se agarra. Se aprende, sí. No como le digo yo a la dama, ¿qué prefiere usted? ¿Que yo la aprenda o que yo la agarre? Depende de qué hora. Depende de lo que quiera. Bueno, profesor, no puede presumirse inocente porque ya está cumpliendo con esto. Pero hay una línea allí que puede ser inimputable también. No puede ser defensa propia, uno no sabe tampoco qué ocurrió. Es factible que esa aprehensión No, encuadrada en el 234. Por eso lo que dicen, o sea, si está encuadrado, no hay. No aprendido. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga en flagrancia? Pues tenemos todo en la mano. Exacto, por eso. Y todo va para el fiscal y el fiscal va para el juez. Claro. Señor juez, decida, ¿hay o no hay flagrancia? ¿Hay flagrancia? Procedimiento especial. El 80% de los casos que pasan por flagrancia a los tribunales salen en libertad. Porque no hay flagrancia habitual. O sea, no es que el policía diga, nos ofrecí flagrante delito. Tiene que tener elementos suficientes en la mano para que el juez determine si hay flagrancia. Y si hay flagrancia, procede a la presión. Esa es la única forma en que la policía puede efectuar detenciones preventivas policiales. No hay otra manera. La Constitución es muy clara. Ninguna persona puede ser aprendida a menos que haya recaído sobre él una medida preventiva de libertad emanada del organismo jurisdiccional, a menos que haya sido sorprendido infragante. Es lo que establece la Constitución.
figura de él. Lo que dice la Constitución, entendiendo que lo que establece el código en términos flagrantes son todos los hechos que se desglosan del artículo. Claro, cualquiera, son tres situaciones. Cualquiera de ellas es buena para decir es flagrante. No nos sorprendieron el flagrante delito. No nos sorprendieron cometiendo un hecho delictivo. No se cabe cometer. Pero el individuo salió corriendo y va a la multitud dentro de él y lograron aprenderlo un poco más allá. Es flagrante. La segunda situación. Se comete el hecho delictivo. El individuo se da la fuga. Lo sorprende a las 3 cuadras y tiene consigo la cadena, el reloj, el celular, etcétera, etcétera, que le quitó a la víctima, es flagrante. Para que sea la tercera situación, tiene que ser como dice el código. Tiene que tener consigo elementos tales que no haga presumir que él es responsable de la ejecución del hecho. Si no lo tiene consigo, No, pero es que por lo menos si es así comete el hecho. Son morochos. Y él se lo da a su hermano, imagínense. y el hermano se perdió. El que lo cometió se perdió como En cuadra de todos los cuadros. tiene todos los elementos. No. Lea la última parte, por favor. Esto es, se está metiendo en una detención, se está privando de la libertad. La libertad es lo más preciado que puede haber. Un principio constitucional. ¿Y cómo se Es perdió? inviolable. Salvo que estemos frente a dos situaciones. Una, que recaiga sobre el sujeto medida privativa, preventiva y libertad, emanada del juez de control, detención preventiva judicial. Dos, que estemos frente a la figura de la flagrancia y se practique la detención preventiva policial. No hay otra posibilidad. ¿Qué hace el juez? El juez encuadra los hechos dentro del derecho. Yo le decía a ustedes al principio, no recuerdo, que nuestra policía de investigación es de investigación criminal, y hacer una investigación criminal, no es una investigación penal. El que hace la investigación penal es el juez. Quien encuadra los hechos dentro del derecho no es la policía, es el juez. La policía puede decir, pasó esto y esto y esto y esto, pero quien le corresponde administrar justicia en nombre de la República y por sobre la ley es el ciudadano juez. Es el que va a encuadrar los hechos dentro del derecho. Si lo encuadra, dirá, se cometió un hecho delictivo. Eso le corresponde al juez. Eso no le corresponde ni a la policía ni al fiscal. Porque el ministro de Justicia es el juez. Si el juez admite acá, ya no estaría bajo la figura de acusado. Para que sea acusado, el único que acusa, representando al Estado venezolano, cuando estamos frente a la Comisión de Directivo de Pública, es el fiscal del Ministerio Público. Lea el artículo 11 del Código. Cuando se estaba frente a la Comisión de Directivo Pública, la Secretaría del Ministerio Público representa al Estado venezolano en el ejercicio de la acción penal. ¿Cuándo está ejerciendo la acción penal? Cuando acusa a fulano de tal, porque considera que hay suficiente elemento de convicción en su contra como motor o partícipe de la Comisión de Derechos Humanos. Deja de ser imputado, pasa a ser acusado. Profesor, sí, hay una disposición o ya todo se rige por lo que dice, por lo que señala el artículo 234 del COD, pero hay una disposición de la ley de violencia contra la mujer. Hermano, estamos hablando de jurisdicción penal ordinaria. Okay. En materia de violencia, de jurisdicción penal especial, es un procedimiento totalmente diferente a esto. Eso es jurisdicción penal ordinaria. Okay. Delitos previstos y sancionados y tipificados en el Código Código Penal y leyes especiales que rigen la materia penal ordinaria. Violencia es jurisdicción penal especial, tiene procedimiento totalmente diferente. ¿Alguna pregunta con relación a eso? ¿Está claro? Entonces, si no perdió el flagrante delito, es imputado.
quien declara sin juramento. Solo el imputado declara sin juramento. Estamos hablando de jurisdicción penal ordinaria, ¿ok? Olvídense de expresión. Quien declara sin juramento es el imputado. ¿Por qué? ¿Qué lo beneficia? ¿Dónde está establecido que el imputado declara sin juramento? En la Constitución. Constitución, ¿dónde? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Vamos, en alta voz. A declarar en su contra ni a sus parientes en el segundo grado de... A su cónyuge, o que esté coaccionado, que no esté en presencia de su defensor, del abogado. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo en materia penal, ni en contra de su cónyuge, ni en contra de la persona con la que se vía marital, ni en contra de sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Numeral quinto, artículo 49 de la Constitución, precepto constitucional. Así se denomina. Solo el diputado declara sin juramento, no está obligado a declarar contra sí mismo. Él puede manifestar lo que considere pertinente en su beneficio y así mientras no responde penalmente, porque la Constitución lo ampara. Ahí está obligado a declarar contra sí mismo y en el caso de hacerlo lo hará siempre sin juramento. Si accede a declarar, lo va a hacer siempre sin juramento. Hay que leer el quinto del 49 de la Constitución, por favor. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino, cónyuge, no gay. Concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Entonces, quien declara sin juramento, únicamente el imputado. Además, si revisamos, ubícate en el 126, por favor, 126, COP. En el ordinal octavo del 126, en los derechos del imputado, que es otro fundamento para la declaración del imputado. 127. ¿Qué dice? Indica lo siguiente, el octavo, ser impuesto del precepto constitucional que lo o la exime de declarar y aún en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. Esa es la otra fundamentación para que el señor diputado declare sin juramento. Octavo del 127. ¿Cómo es el impuesto? Ser impuesto del precepto constitucional, ¿cómo se? Impuesto número 149. Ese es el precepto constitucional. Numeral quinto, artículo 49. ¿Qué significa ser leerle textualmente lo que establece el numeral quinto y 49 de la Constitución. O sea, cada que Impuesto de cada que el diputado vaya a declararse, tiene que leer. cada vez que va a declarar. Hay algo nuevo en el código. Eso es procesal penal. Vamos a. De repente no sé si se lo vieron ustedes. Hay una figura novedosa en el código que se denomina advertencia preliminar. Atención con esa figura. ¿La conocen? ¿No la vieron por procesal penal? No me acuerdo, sí la vi, pero no me acuerdo. 133. Advertencia preliminar. 133. Hoy en día, no únicamente hay que imponer al
al imputado del numeral quinto del 49 de la Constitución, del precepto constitucional. Hay que imponerlo del 133 del COP, que es la figura novedosa, que se llama advertencia preliminar. En ella vamos a encontrar dos situaciones. La primera, la de toda la vida, imponerlo en el precepto constitucional, el quinto 49. Y luego viene lo novedoso. Vamos a leerlo para que se den cuenta. Si el imputado en una investigación únicamente se le impone del precepto constitucional, está viciada esa declaración. Ahora es más amplia, abarca el 133. Leo, por favor. Advertencia preliminar, artículo 133. Antes de comenzar la declaración, Antes de comenzar la declaración significa, cada vez que el imputado va a declarar, así como antes, imponíamos el nivel quinto 49, ahora hay que ponerlo del 133, que va a abarcar al precepto constitucional y el resto de la parte nueva. Vamos a ver. antes de comenzar la declaración, se le impondrá al imputado del precepto constitucional que lo exime de declarar en causa propia y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, y se le comunicará detalladamente cuál es el hecho. Esto es lo nuevo, atención. Lo primero es lo de siempre, precepto constitucional. Ahora, lo nuevo. En caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento, y se le comunicará detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye. ¿Cuál es el hecho que se imputa? Obligatoriamente hay que imponerlo eso. ¿Qué más? Con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de conducción, Circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho delictivo. ¿Qué más? incluyendo aquellas que no son de importancia para la Los que son de importancia. aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, Circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal. ¿Qué más? las disposiciones legales que resulten aplicables y los datos que la investigación arroja en su fondo. Una vez que el sujeto es imputado, tiene derecho a acceder a las actas, a enterarse del contenido de la investigación, a menos que el fiscal del Ministerio Público haya declarado la reserva total o parcial de la actuación. Pero al ser imputado tiene derecho, él es su abogado, de enterarse absolutamente todo lo que consta en el juicio. A menos que el fiscal haya decretado reserva total de la actuación. No se puede enterar durante 15 días por lugares por 15 días más de la actuación. ¿Cuál es Es la total, la parcial. 48 horas nada más, no se puede enterar, y ahí no problema. No se puede enterar durante 48 horas de alguna actuación. ¿Qué más dice? Se le instruirá también de la declaración, se le instruirá también de que la declaración es un medio para su Hay defensa. que manifestarle. Usted puede alegar absolutamente todo lo que considere pertinente en beneficio de su defensa. ¿Qué más? Y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar la sospecha sobre él, sobre que él recaiga, Desvirtúe todo lo que le imputa. y a solicitar la ¿Sabe lo que práctica, es desvirtuarlo? Sí, o sea, Contradecir. y a solicitar la práctica de diligencia que considere necesarias. Hay que ponerlo que tiene derecho a solicitar toda la evidencia que considere en beneficio de su defensa. ¿A quién se lo solicita? Al fiscal del Ministerio Público. ¿Por qué al fiscal? Porque el fiscal es el que lleva adelante la investigación y ahí estamos en la fase de investigación. Porque hay una fase que yo no sé si es fácil, pero por lo menos cuando la fiscalía en un momento que llega investigaciones sobre personas que no le dan acceso al investigado como tal, no le dan acceso a declarar expediente. Sí, sí. Es lo más inconstitucional, ¿correcto? Porque la Constitución establece que la defensa es un derecho inviolable que procede en todo estado y grado de la investigación del proceso. Y que el individuo, desde el momento que es imputado, tiene acceso a
pero también establece este principio constitucional. Pero vamos a encontrar un artículo en el Código donde se brinda la posibilidad al fiscal del Ministerio Público, cuando lo considere pertinente, porque va en detrimento de la investigación, de decretar reserva total de la investigación. Significa, ni el imputado ni su defensor se puede enterar durante 30 días. 30 días. Sí. 15 días. 15 prorrogados por 15 años. No se puede enterar porque así lo consideró el fiscal. Porque el fiscal considera que si el imputado o su defensor se entera de lo que hay en la investigación, puede poner por esta vía. Es inconstitucional. Eso parece la investigación de investigación no de información. Y eso es violatorio de la Constitución desde su punto de vista. Si era total, la parcial, no se puede enterar de determinadas. Usted dijo que no se pueden entrar porque pone costa arriba. Claro, Ministerio Fiscal, ¿cuál sería? Ministerio Fiscal. Que no se contraría lo que dice la Constitución. Que la defensa procede en todo esto de la investigación y el base de la fase inicial. El no imponer el precepto constitucional nulo de toda unidad, pero ahí dice, antes de dar la declaración. Antes de iniciar. Antes de iniciar la declaración, yo me imagino que ya cumpliendo los requisitos, por decir, para una audiencia preliminar, o sea, que esté su abogado, que... Tienes que ponerlo. Impuestos del precepto constitucional, bla, bla, bla. ¿Cómo se deja constancia de que... Por escrito, por ejemplo, no olvidemos. antes de iniciar la gente cree que el proceso penal, como dice Mundi, es oral por excelencia. No. La fase inicial y la fase intermedia tiene siendo escrita. La oralidad se hace presente en el juicio oral, público y contraído. Fase de juicio, que está presente en la oralidad. Todo lo que no es por escrito lo mismo. No es cierto que nuestro proceso sea oral por excelencia. Fase inicial, preparatoria y la fase intermedia se siguen dando de manera escrita. Está claro entonces por qué el imputado declara seguramente. Solamente el imputado declara sin juramento, nadie más. Y si el juramento es imputado. Y el tiempo se me va a ir volando. Finalmente, sobre quien recae medida privativa preventiva de libertad, emanada del juez de control
a solicitud del Ministerio Público o cualquier otra medida cautelar sustitutiva. Se lleva a cabo la investigación. El fiscal del Ministerio Público solicita ante el juez de control la privativa de libertad en contexto del elemento, porque considera que es el responsable de la comisión de ley, es suficiente elemento de convicción en contra de esta persona. El juez, si considera que están llenos los extremos del 2, 3, 6, 2, 3, 6 del COP, procederá a dictar la privativa de libertad o a dictar una medida cautelar sustitutiva, que es una medida menos grave. Significa, va a juicio en libertad, está tributando de libertad. ¿Cuáles son los extremos legales que consagran el 236 para que el juez de control dicte la privativa de libertad solicitada por el fiscal? Que estemos frente a la comisión de un hecho delictivo. Significa que debe mostrar el cuerpo del delito. El cuerpo del delito no es otra cosa que la demostración del delito mismo. Que merezca pena corporal. Las penas corporales son las penas privativas de libertad. Que no esté evidentemente prescrita la acción penal. Artículo 108 y siguiente del Código Penal. Prescripción ordinaria, prescripción especial. ¿Artículo qué? 108 y siguiente Código Penal. Prescripción ordinaria, prescripción especial, y que haya suficiente elemento de convicción en contra de esa persona para ofrecer como autor o partícipe en la ejecución de ley. Y finalmente, que estemos frente al peligro de fuga, poder obstaculizar la búsqueda de la verdad. Esos son los extremos legales que establece el 236. Si están llenos esos extremos, el juez, a solicitud del fiscal, dictará la privativa de libertad o una cautelar sustitutiva. Alguien que lea el encabezamiento 236. Solo el encabezamiento 236. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado, siempre que se acredite la existencia de, primero, un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe de la comisión de hecho punible. Una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Ok. Hasta ahí. Son los extremos legales que tiene que ocurrir el juez de control para poder dictar la privativa de libertad. Si la dicta o si le pone una cautelar sustitutiva, estamos frente a la figura del imputado. Vamos de nuevo al encabezamiento del imputado en el código. Ciento 26. 234. No, que 234. 126. 126. Alguien que lea, por favor. 126. Ajá, 1, 2, 6. 126. Se denomina imputado o imputada a toda persona quien se le señale como autor o autora o partícipe de un hecho punible. Lo que viene ahora, ¿qué más? Por un acto de procedimiento de las autoridades Esos encargadas actos de procedimiento la ejecución penal. que emanan de la autoridad es lo que tenemos en la pizarra. O sea, que no es tan cortico como ponerse en un par de líneas. Ese par de líneas significa todo lo que tenemos que ver. Preguntas. Recuerden ustedes que yo les comentaba al principio de clase que el investigador tiene que manejar penal, procesal penal, criminal y investigación criminal. Si el investigador no maneja todo lo que acabo de mencionar, es puesta
Ya saben que está con el hermano de No hay uno que quiere ser policía. ya se dio El investigador necesariamente tiene que manejar todas esas áreas del trabajo, porque si no, difícilmente logran resolver un caso material. Tenemos que saber que no solamente cómo vamos a investigar la cuestión de ley, sino cómo vamos a enfrentar lo que vamos a cualificar y lo que se va a ver más adelante con el juez. Preguntas. Abarca todo. Nos faltaría, ya vimos, faltaría víctima. ¿Faltaría? Víctima. Para cubrir el tetraedro de la criminalística. Vimos sitio de suceso. Acabamos de ver un pago. Falta víctima y medios de comisión. Los medios de comisión son todas aquellas cosas que emanan de la naturaleza o proceden del hombre, que son utilizados para cometer un hecho delictivo. Estos son los medios de comisión. Todo aquello que emana de la naturaleza, una rama, un palo, una piedra, o del hombre, creación del hombre, y que son utilizados para cometer un hecho delictivo. Eso se denomina medio de comisión. Pero faltaría únicamente víctima para completar el tetraedro de la criminalística. Si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere.